¿Cómo están amigos, hermanos, familia? Que el Eterno me los bendiga. Continuamos con la cuarta lectura de esta parashá Yitro. Estamos en el libro de Éxodo y esta cuarta lectura también es cortita y comenzamos en el capítulo 19, verso 1 hasta el verso 6. Vamos a leer lo que dice la escritura de esta cuarta lectura y posteriormente vamos a leer los comentarios del Humash. Dice así la escritura. Éxodo capítulo 19, verso 1. En el mes tercero del éxodo de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en este día llegaron al desierto de Sinaí. Viajaron desde Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel frente a la montaña. Y Moshe subió hacia Dios y lo llamó a Hashem desde la montaña diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y relatarás a los hijos de Israel: Ustedes han visto lo que hice a Egipto y que los he transportado a ustedes sobre alas de águilas y los he traído a mí. Y ahora, si obedecen conforme a mi voz y observan mi pacto, serán para mí el más preciado tesoro de todos los pueblos, pues mía es la tierra entera, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación sagrada. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Hasta ahí lo que dice esta cuarta lectura. Vamos a ver qué dicen los comentarios. Primero, un comentario general de aquí del Humash. Capítulo 19 dice la llegada al Sinaí. El punto culminante del éxodo está ahora ad portas, es decir, ya a las puertas. En respuesta a las dudas iniciales que manifestó Moshe respecto de si Israel era digno de ser redimido, Dios le dijo que los judíos demostrarían su verdadera valía al manifestar su disposición de servir a Dios en esta montaña. La nación sabía que su momento de máxima realización llegaría en el Sinaí. De hecho, los judíos estaban conscientes de que una vez que arribaran allí, se transformarían en una nación en el sentido más pleno. Rabbi Hirsch señala que los campamentos anteriores se caracterizaron por los agravios vociferados contra Moshe y contra Dios, pero aquí, en el Sinaí, no hubo ni un suspiro de queja. La nación sabía que había llegado a destino. Anteriormente, en Refidim, además de las amenazas que habían pronunciado contra Moshe por la falta de agua, habían sido atacados por Amalek. Tal como señalan los sabios, la palabra Refidim es una alusión a un debilitamiento del estudio de la Torá por parte del pueblo, pues en Mará se les había transmitido una serie de preceptos para estudiar. Recuerden lo que vimos en el capítulo 15-25. Este descuido del estudio de la Torá condujo a todas las tribulaciones relacionadas con Refidim. Por lo tanto, al decirnos ahora que abandonaron Refidim, la Torá se está refiriendo no solo al homónimo lugar geográfico, sino también al abandono de toda una actitud. El pueblo se sacudió la pereza que lo había invadido en Refidim y se dedicó de lleno a la misión que debía cumplir en el Sinaí. Se fueron de Refidim con este sentimiento de devoción, como los sabios en Mejiltá deducen del verso 2. Así como llegaron contritos al Sinaí, así también se fueron contritos de Refidim. Ahora va a comentar el verso 1, dice, en el mes tercero. Esto ocurrió el primero de Sivan, que es el tercer mes. Está Nisan y Yar Sivan. A partir del éxodo que se produjo en Nisan, en vez de recurrir al estilo bíblico más común y comenzar esta narración con el versículo 2, es decir, diciendo, viajaron desde Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, la Torá nos dice inmediatamente qué mes era y cuánto tiempo había transcurrido desde el éxodo. Esto nos da a entender que los judíos estuvieron llenos de ilusión y expectación en los días y las semanas siguientes, durante la ansiosa espera del día en que finalmente arribarían al Sinaí, y cuando por fin llegaron y contemplaron la montaña donde recibirían la Torá,
Acamparon de inmediato, sin siquiera reparar en la comodidad, la comida o el agua. Comentario al verso 2 dice, y acamparon en el desierto. El pueblo acampó no solo en un desierto literal, sino también en uno metafórico. Los judíos se sometieron con total mansedumbre, cual un desierto, a la palabra de Dios, pues las palabras de la Torá mantienen su vitalidad únicamente en el corazón de los humildes. Continúa el verso 2, el comentario, y dice, y acampó allí Israel. Es decir, en hebreo dice, Vayihan Sham Israel. El verbo está en singular. A diferencia de las instancias anteriores, eso nos enseña que toda esa inmensa multitud acampó como si fuera una sola persona, con un solo deseo, para estar a la altura de su vocación más sublime. Israel necesariamente tiene que estar unida como nación, como una nación. Solo cuando estuvo unida en su objetivo de oír la palabra de Dios, la nación estuvo en condiciones de recibir la Torá. El pueblo judío demostró su mérito para recibir la Torá cuando arribó al Sinaí en indisoluble unidad, como una sola persona con un solo corazón. Dios correspondió instando a Moshe a que advirtiera al pueblo que no ascendiera a la montaña mientras la presencia divina permaneciera sobre ella, para que no muriera mucha gente. Así lo explica la Mejiltá, que Dios quiso decir que incluso si moría un solo judío, iba a ser para él un acontecimiento tan trágico como si hubiera perecido toda una multitud. Por lo tanto, resulta evidente que cuando los judíos están unidos, cada uno se vuelve aún más preciado que lo que ya es. Es así que tenemos el imperativo de sensibilizarnos ante el hecho de que cada judío debe sentirse responsable de aliviar el sufrimiento de todos los demás, tal como Dios no puede soportar la pérdida de una sola persona. Así también debemos ocuparnos de las necesidades espirituales y materiales de todos nuestros hermanos. Voy a hacer un comentario personal. Ciertamente, como sabemos, como noágidas, bendito sea el Eterno, está permitido para nosotros poder leer, estudiar la Torá, no más allá de lo que nos corresponde. Y ciertamente los comentarios del Humash están exclusivamente, o casi en su mayoría exclusivamente, dedicados hacia los judíos, hacia el pueblo judío. Por eso es que constantemente estamos viendo estas referencias hacia el pueblo judío. Pero, desde luego que podemos asumir estos sabios consejos, estas explicaciones como un aporte a nuestro conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y aunque muchas cosas de las que se comentan aquí o leemos en los comentarios están exclusivamente dirigidas para el pueblo judío, bien hacemos en asumir, en tomar, no como una ordenanza, sino más bien como un sabio consejo, estos comentarios, ¿no? Como dice acá al final de este comentario, decía, así también debemos ocuparnos de las necesidades espirituales y materiales de todos nuestros hermanos. Voy terminando con mi comentario, antes de seguir leyendo los comentarios del Humash. Y alguna vez leí un comentario muy breve, una frase muy simple que había dicho Rabino Menachem, un rabino muy prominente de Chabad, y decía esta frase tan sencilla: si sabes Aleph, enseña Aleph. Aleph es la primera letra del alefato, ¿no? del alefato hebreo. Y me pareció tan impresionante esta frase que decía, si sabes Aleph, si solo conoces Aleph, es decir, si solo supieras una letra, enseña esa letra. Y es por eso, queridos amigos, hermanos, familia, que hacemos estas lecturas para ustedes, porque consideramos que hay cosas muy, muy importantes, vitales, para ser cada día mejores personas, mejores seres humanos, para cumplir con el mandato de Beavtá l'Reajá Kamoja, ama a tu prójimo como si fueras tú mismo. Entonces, aunque muchas veces en estos comentarios usted escuche referencias dirigidas estrictamente al pueblo judío,
tome cada una de esas palabras como un sabio consejo para su crecimiento personal. Fin de mi comentario. Continúa el comentario del Humash en el verso 3 y dice: este versículo inicia una serie de intercambios entre Dios y el pueblo. Dichas comunicaciones tenían como objetivo averiguar si el pueblo de Israel estaba deseoso de recibir la Torá, puesto que debía ser un acto libre y voluntario, así como establecer las reglas concernientes a los preparativos del pueblo para la revelación del Sinaí y a la forma en que debían comportarse mientras ésta ocurría. Cada vez que Moshe subía a la montaña, como se describe en este capítulo, lo hacía al alba. Su primer ascenso, mencionado en este versículo, tuvo lugar al segundo día de Siván, el día después de que llegaron al Sinaí. Continúa el comentario y dice: y Moshe subió. Una nube espesa que representaba la presencia de Dios, una nube espesa que representaba, no es que estaba, representaba la presencia de Dios, cubrió la cima de la montaña y desde ahí la voz de Dios le habló a Moshe. Después de que éste hubo ascendido parte de la pendiente, Moshe subió a la montaña antes de ser convocado, debido a que en su primera revelación, en la zarza ardiente, se le había dicho que Israel serviría a Dios en esa misma montaña. Al llegar allí, Moshe demostró disposición para hacerlo con presteza. Esto simbolizaba el esfuerzo humano, que es el requisito necesario para suscitar una intervención divina. Es decir, ese mérito, hago mi comentario personal, es decir, ese mérito de hacer, de tomar cartas en el asunto, en el crecimiento de tu vida espiritual. Vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a, como yo les decía aquí en la comunidad, simplemente ponga play en el video y escúchelo mientras va manejando, mientras está haciendo otra actividad. Qué bueno sería que se siente junto a la Biblia, junto a la Torá, usted mismo pueda leerlo y ir escuchando los comentarios, pero hagamos ese esfuerzo por aprender, por conocer, por nutrirnos con las maravillosas verdades que tiene la Torá. Fin de mi comentario. Continúo leyendo y dice: dirás y relatarás. La palabra escrita aquí en hebreo como dirás implica hablar en forma suave. La palabra es tomar en hebreo, ¿no? Dirás implica hablar en forma suave. Cuando Moshe habló a la casa de Jacob, cuando dice casa de Jacob, se refiere a las mujeres. Debía expresar los preceptos en una forma acorde al carácter femenino, compasivo, maternal. Las mujeres son quienes marcan la pauta del hogar y ellas son las responsables de inculcar en sus hijos el amor a la Torá, que es una tarea que calza perfectamente con su naturaleza cariñosa. Por esta función que desempeña la madre al encender las velas del Shabbat, resulta muy propicio que ella ore para que sus hijos ameriten recibir la iluminación de la Torá, la cual también es comparada con el fuego. La palabra, en cambio, la palabra que dice relatarás, que es la palabra betaheid, así es, denota firmeza o incluso severidad, porque cuando Moshe hablara con los hijos de Israel, el término utilizado para referirse es a la población masculina. Debía enseñarles los preceptos en forma enérgica. La firmeza que se insinúa a través de esta expresión se deriva de la palabra hebrea que está escrita con la letra yod, la cual a su vez alude a la palabra que es una raíz de sabor amargo. Esta palabra, déjenme leer que está bien pequeñito aquí el hebreo, la palabra nid, que es una raíz de sabor amargo. Entonces, la Torá, comentario personal, la Torá dice que Moshe les hablara de una forma a las mujeres, ¿no? De una manera sutil, de una manera amorosa, de una manera acorde al carácter femenino, compasivo, maternal, pero con los hombres debía hablar de una manera con firmeza, ¿no? Con palabras que les hagan tomar las riendas del crecimiento espiritual de cada uno de ellos y de sus casas, sus familias. Fin de mi comentario.
Continuamos con el comentario del Humash, versos 4 al 6, dice la propuesta del Eterno. Si bien los judíos habían marchado hacia el monte Sinaí para recibir la Torá, y Dios, por ser el creador y haberlos salvado de la esclavitud, tenía el derecho de exigir que la aceptaran, obligarlos no formaba parte del plan divino. Como nos enseñan los sabios en un conocido relato, Dios también ofreció la Torá a las demás naciones, pero todas la rechazaron debido a que los preceptos que ella impartía entraban en conflicto con sus respectivas idiosincrasias nacionales. Los descendientes de Esaf no estaban dispuestos a tolerar una ley que prohibiera el asesinato. Los de Ismael no podían vivir con restricciones que les impidieran robar, y los de Lot les resultaba inaceptable que se les proscribiera el adulterio. Ahora llegó el turno de Israel. Los diálogos mencionados nos revelan que el carácter de las personas está enraizado en sus fuerzas espirituales más íntimas. Siglos de historia nos han transmitido el inequívoco mensaje de que cada nación posee sus propios rasgos individuales. La Torá solamente puede transformarse en el patrimonio nacional de aquella nación que sea compatible con sus exigencias. Las naciones criadas en la impureza y la maldad, manifestadas en el carácter sanguinario, la deshonestidad o la inmoralidad de Esaf, Ismael y Lot, respectivamente, eran tan incapaces de aceptar la Torá como un enano de alcanzar el techo de una bóveda. La nación de Israel estuvo dispuesta a aceptar la Torá sin siquiera indagar sobre su contenido. Ello fue gracias a que había heredado el patrimonio espiritual de los patriarcas que sus primos habían rechazado. El proceso se inició ahora, el segundo día de Siván, cuando Dios le transmitió el primer mensaje a Israel. En este, Dios habló del afecto que había demostrado por ellos y prometió que si aceptaban la Torá, serían un pueblo privilegiado, no sin antes dejarles en claro que ese privilegio conllevaba una enorme responsabilidad. Dios ordenó a Moshe que les transmitiera estas palabras sin entrar en demasiados detalles, porque como explica Gurarie, la nación de Israel debía tomar la decisión en forma autónoma, basándose únicamente en lo que Dios le pedía y ofrecía, sin ser influenciados por la retórica o el poder de persuasión de Moshe. Hago mi comentario personal, es decir, como cuando uno le dicen, te propongo un negocio, a ver, cuéntame todas las ventajas que puedo tener de este negocio. Entonces, si las ventajas son convenientes para mí, yo lo acepto. Así no fue, así no se aceptó la Torá. Así el pueblo judío no aceptó así la Torá. El pueblo, Dios le propuso al pueblo, a su pueblo escogido, la Torá, y el pueblo dijo, aceptamos. El pueblo dijo, todo lo que Hashem haya hablado, haremos. Con ese corazón dispuesto a aceptar todo lo que venga de la mano del Eterno. Continúo con el comentario, verso 4, dice el verso sobre alas de águila, ¿no? Esta expresión alegoriza el inmenso amor que Dios siente por Israel. El águila lleva a sus crías en el dorso, en la espalda, ¿no? Por lo que su propio cuerpo actúa de escudo contra las flechas de los agresores. Del mismo modo, Dios protegió a Israel del ataque egipcio en el mar, moviendo su nube y colocándola entre los egipcios y los judíos. Esto va seguido por la expresión, los he traído a mí, es decir, a mi servicio. Comentario al verso 5, dice, el más preciado tesoro. Si bien Dios es el amo de la tierra entera, eligió a la nación de Israel para prodigarle su amor especial y rechazó a las demás. Sin embargo, Sforno interpreta el flujo del versículo de forma diferente. A Dios le pertenece el mundo entero y todos los seres humanos son valiosísimos para Él, pues son más exaltados que las demás formas de vida. Sin embargo, incluso dentro de esta categoría, Israel es el pueblo más preciado de todos. Comentario al verso 6 dice, un reino de sacerdotes. Si bien se le suele traducir como sacerdotes, en el contexto de este versículo la palabra Kohanim, que es la palabra en hebreo para sacerdotes, significa que la nación de Israel como un todo debe dedicarse a encauzar al mundo para que llegue a comprender y aceptar la misión de Dios en pleno ritual. Puede decirse que los sacerdotes también llevan a cabo esa función. Dice el verso 6, y son una nación sagrada. La santidad, entre comillas, a la que el versículo se refiere, denota separación y elevación. Bien, hasta ahí termino, dice, una persona santa está apartada de las demás porque trata de alejarse de las tentaciones y los deseos
que hacen que los seres humanos desciendan al nivel que debían aspirar. Hasta aquí el comentario a esta cuarta lectura de la Parashá Yitro. Que el Eterno me los bendiga. Shalom, shalom.